Mateo 17, versículo 14. Y el tema en esta noche es: ¿cómo está tu fe? ¿No? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Es algo... el Señor ha ido trabajando con la vida de principalmente los discípulos del Señor, sus discípulos, y ha llegado a un clímax, ¿no?, de presentarse glorificado, es decir, en su gloria realmente. Y las cosas que Él va enseñando, las cosas que Él va predicando, las cosas que Él va ministrando, sirven para que ellos vayan afirmándose en la fe, ¿no? Para que ellos aprendan y puedan confiar y tener fe plena en nuestro Dios. Y es necesario, entonces, de vez en cuando, que ellos muestren realmente cuánto habían avanzado, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te pedimos, Señor de la gloria, que tú hables a nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer. Ministranos por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado y no cambiarás, Señor. Ministranos de tal manera que tu palabra no retorne vacía, que esta palabra que es tuya, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro interior, a nuestro corazón, Señor, y ahí se encarne y se haga realidad, Señor. Háblanos, Señor. Y así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron, ¿cómo está tu fe, no? La semana pasada predicamos hasta el versículo 17, el versículo 8. ¿No? Y dice en el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, Jesús le ordenó a ellos que no les hablaran de lo que había sucedido en el monte, que Él se había transfigurado, había adoptado su forma original, su divinidad, se había mostrado su divinidad. Su divinidad era tal como Él era, pero también había su humanidad. Su humanidad también estaban los dos ahí, pero había una gloria poderosa de Él, una gloria muy grande de parte de Él. Y ellos tuvieron la oportunidad también de oír la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado y del cual estoy complacido, óiganlo a Él, ¿no? Es decir, todo lo que Jesús está diciéndoles a ustedes, óiganlo, obedézcanlo, háganlo, ¿no? Prácticamente le está ordenando, porque decíamos que para el oír hay que poner todo nuestro ser, ¿no? Muchas veces escuchamos a Dios,
mas no lo oímos. Muchas veces sabemos mucho de Dios, pero no lo conocemos. Hay algunos creyentes o personas que saben mucho acerca de Dios, hermanos, saben realmente un montón acerca de Dios, pero no conocen a Dios, no tienen una relación íntima, profunda con Él, es poco lo que hacen, y hay otros que muchos se guían por la emoción, ¿no? Es conforme a su emoción, es como ellos viven, ¿no? Si están hoy día emocionados, están muy bien, después se acaba la emoción. Pero las personas que realmente han sido cambiadas y transformadas por Dios, ¿no? Van de menos a más, van siempre creciendo, ¿no? En la gracia de Dios vamos disminuyendo como en nuestra vieja naturaleza, pero vamos creciendo en la nueva naturaleza hasta llegar a ser semejantes a Cristo, que es la meta de todo creyente, ¿no? Entonces el Señor le dice que no le diga a nadie, ¿no? Porque eso iba a hacer de que la gente lo quisiera ya hacerlo rey, ¿no? O que Él mostrara lo que ellos creían acerca del Mesías, ¿no? Del ungido de Jehová, del que ellos pensaban que Él iba a liberar. Y Jesús les prohíbe, ¿no? Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hacen una pregunta que es importante porque la teología, el Antiguo Testamento dice de que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías, ¿no? Y ellos no habían visto a Elías, no habían visto los mismos discípulos de Jesús, según ellos, y los escribas también, que eran los teólogos de los fariseos, de los saduceos, ¿no? Ellos decían de que Elías no había venido y que por lo tanto Jesús no era el Mesías, ¿no? Ellos ya estaban convencidos de que quien habían visto ahí transfigurado en su gloria era al Mesías, aquel que decía la palabra. Entonces ellos estaban un poco confundidos y le dicen, pero ¿por qué no se escribe? Dicen, no, porque ellos dicen, no, nosotros creemos de que debió haber venido primero el Mesías, Elías, para que venga después el Mesías. Respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las causas. Jesús le responde, muchas profecías, amados hermanos, se han cumplido, ya se han cumplido y se van a volver a cumplir otra vez, en cuando ya haya la manifestación final del reino de Dios. Antes de eso, ¿no? Se van a cumplir muchas de ellas. Y una de esas profecías es esta, ¿no? La venida de Elías se cumplió a través del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? A través de Juan el Bautista. Dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, ¿no? Es decir, está diciendo los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos, ¿no? Maltrataron a Juan el Bautista, no lo reconocieron, no le dieron su lugar, aunque Juan los confrontó con la palabra, con el poder de Dios, anunciando el arrepentimiento y que el reino de Dios se estaba acercando. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fue confrontados y realmente gran parte de Judea y parte de Galilea fueron conmovidos por el mensaje de Juan el Bautista. Pero ellos no lo reconocieron como que tenía el ministerio profético de Elías, porque era un ministerio, ¿no? Y si vamos a ver a Elías fue un hombre de fe, amado hermano, un hombre que tuvo una fe inconmovible, ¿no? Una fe poderosa, un hombre que amaba a Dios de una manera muy, muy grande, ¿no? De una manera que pocos llegan a amar al Señor así, ¿no? Él era tan apasionado por Dios que cuando vio la maldad en el pueblo de Israel, ¿no? La maldad y el pecado seguía creciendo, él seguro que oraba y clamaba a Dios por las cosas, hasta que un día Dios puso en su mente y en su corazón, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, de que orara para que no lloviera, que orara para que hubiera una sequía sobre toda Israel. Y según Santiago, capítulo 5, cuando él se presenta en 1 Reyes 17:1, él dice,
delante del rey Acab, ¿no? En el 1 Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿No? Mire, él dice el mensaje, le dice al rey Acab, se lo dice, valiente, con una integridad increíble, con una seguridad de un llamado profético, exponiendo su vida. Él estando dispuesto a morir, pero con el propósito de anunciar lo que Dios le estaba diciendo, de que Dios iba a castigar a su pueblo. Dios lo iba a castigar, ¿no? Y uno de los mayores castigos que puede ver, amado hermano, es que no llueva, ¿no? Te imagines si en el Perú se declara una sequía que en ello, ¿qué produciría, no? Ustedes imagínense, nosotros dependemos de muchas cosas del extranjero, pero también parte de las comidas de cada día, usted va al mercado y encuentra las cosas del día, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas. Y eso no habría en el mercado. Usted iría y no habría nada de eso, o muy poco de eso. Y si lo hay, estaría un costo totalmente elevadísimo. 3 años y medio no llovió sobre Israel, hermano. Ni siquiera rocío caía. Pero Dios es fiel, amado hermano, con sus hijos, y cuando Él te va a usar para algo, Él se va a encargar de preservar tu vida. Y si al final lo que tienes que hacer, eso significa que tu vida va a ser sacrificada por la causa de Cristo, Dios te va a preparar para ello, ¿no? Y en el versículo 2 dice, y vino él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keriat. Aquellos que han leído la vida de Elías, es una vida muy, muy, muy fascinante, hermano, una vida que te reta a creer a Dios, ¿no? Realmente que Dios está dispuesto a hacer cosas grandiosas y gloriosas. Y durante todo este tiempo, hasta pasaron los años, y Elías era el hombre más buscado por el rey Acab, y nunca lo encontró. El que lo encontraba a ellos era Elías. Es como, ¿no?, que Dios, no es que nosotros buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros, ¿no? No es que nosotros buscamos la salvación, no, es que Dios nos busca y nos trae el mensaje de salvación para convertirnos. Muchas personas creen que ellos han buscado a Dios y que cuando quisieron buscaron a Dios, como que si Dios fuera cualquier cosa, ¿no? No, hermano, Dios es un ser totalmente santo y que nadie puede llegar a Dios por sí mismo. Si alguien va a llegar a Dios, es Dios el que se va a encargar de usar todo lo que tú necesitas para llegar a Él, para que tú y yo nos podamos arrepentir, para que tú y yo nos podamos salvar. Entonces llegó el tiempo y Elías nuevamente aparece, ¿no?, en escena, y se va a enfrentar a las fuerzas del mal, ¿no?, a las fuerzas del mal que tenían control sobre Israel. Él va a retar a los profetas del Baal, que gran parte de Israel adoraba, que gran parte de Israel servía. Los israelitas llegaron a ser sincréticos, es decir, que adoraban a dioses falsos y también adoraban, supuestamente ellos adoraban a Dios. Y un día Elías va a aparecer y Dios a través de Elías lo va a retar al rey Acab y lo lleva a un encuentro en un lugar determinado. Y en ese lugar determinado, Dios a través de Elías reta a los poderes diabólicos que tenían bajo control a Israel y le dice, ¿cuál es el Dios más poderoso? Elías significa Jehová es Dios, ¿no? Elías significa Jehová es Dios. Y ellos lo retaron, Elías lo retó. ¿Y cuál fue el reto? El reto fue que ellos hicieran llover fuego del cielo y que cada uno presentaba sacrificio a sus dioses, ¿no? Hicieran su altar como ellos lo hacían, y que el que hacía llover fuego del cielo, el que hacía caer fuego del cielo, ese era el verdadero Dios. Bueno, los profetas del Baal lo hicieron y no llovió nada, ¿no? Ya sabemos que Dios le permitió a los profetas de Baal, y hasta el día de hoy Dios permite, amado hermano, cosas de las fuerzas del mal, que a través de Satanás y sus espíritus diabólicos y sus ángeles, los ángeles caídos,
que son los demonios que hay en muchos lugares, hacer cosas a veces que parecieran que fueran milagrosas o cosas que no se puede entender y la hacen las fuerzas del mal. Esta gente hacía llover fuego del cielo, esta gente hacía llover, ¿no? Hacía también que cayera lluvia. Esta gente hacía todo eso, amado hermano. Y cuando Elías lo reta, al final, Elías solamente con una oración poderosa, ora a Dios, ¿no? Y Dios derrama fuego del cielo y quema el holocausto, ¿no? Ese es, bueno, ¿te imaginas? Uno lo mira como una historia, ya conoce la historia, ¿no? Ah, sí, ese día cayó fuego del cielo. Pero tú sabes, hermano, tú solo prácticamente y con la persona que lo ayudaba, retando a todas las fuerzas del mal. Nosotros estamos entrando, Dios permita que no vayamos a más, pero si es que Dios así lo tiene programado para esta nación, una situación difícil, y si es que ya es la voluntad de Dios y que Dios va a castigar a esta nación del Perú, si es el plan de Dios castigar por su incredulidad, y también a la iglesia, nosotros la iglesia por ser pasivos, ¿no? Por ser demasiado pasivos, por no evangelizar, por no ganar almas para Cristo, por no vivir como verdaderos y auténticos cristianos, por estar enemistados entre creyentes, no mostrar unidad. Si ya Dios ha decidido, amado hermano, castigar, las fuerzas del mal van a comenzar a ceñirse sobre el Perú, como están sobre Cuba, ¿no? Como están sobre Haití, ¿no? Como están el día de hoy sobre Venezuela, donde hay maldad, donde hay cosas muy malas que los hombres hacen. Y esas son fuerzas diabólicas, fuerzas de la oscuridad. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso, ¿no? Tú tendrías la capacidad o la valentía de ir y decir al líder, aquel que tiene todo el cerebro, el que maneja todo. Tú podrías decir, si estaría vivo Hitler, decir, oye Hitler, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú matas a los judíos, no? Jehová me ha dicho que te va a desaparecer. Yo creo que ninguno de aquí lo haría, ¿no? Salvo que Dios te diga, pues, que Él lo va a hacer, ¿no? Y que Dios le ha dicho, ya tus horas están contadas y Dios te dice que te arrepientas, ¿no? Pero aquí, hermano, llegar a esa condición, ¿qué cosa es? Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de confianza en Dios, un hombre, no sabemos cómo Elías meditaba en la palabra de Dios, cómo meditaba en las cosas de Dios, pero él va, hermano, y él era sensible a la voz de Dios, él se guiaba por Dios. Estoy hablando de esta manera, es importante porque lo que viene después está siempre en la Biblia, en la palabra de Dios está amarrado todo, hermano. Es decir, cuando tú no puedes leer un texto sin ver el contexto, ¿por qué lo está diciendo, no? ¿Por qué Mateo presenta a este padre con su hijo en una situación crítica, en una situación realmente caótica? Porque era el único hijo que él tenía, era un hombre que tenía un solo hijo, y ese hijo estaba endemoniado, estaba sordo, estaba mudo, se quería suicidar cuando el espíritu diabólico lo tomaba, se quería suicidar, si había agua, se quería meter al agua y ahí lo querían ahogar, si había fuego, él se quería meter el demonio lo llevaba al fuego para que se matara, ¿no? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque hay fuerzas del mal, amado hermano, y estas fuerzas del mal, mientras Dios se las permite, tienen poder. Por eso que Dios es todopoderoso, ¿me entiende? Por eso llama a Dios es omnipotente, que está sobre todo poder. Entonces aquí encontramos a este hombre, dice en el versículo 18, primer 18, 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú te vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prendan a los profetas del Baal. Bueno, y después continúan otras cosas más que Elías hace, ¿no? Elías sabía que Dios se lo iba a llevar, no sé cómo Dios le habla a su corazón, a su vida, no se dice, pero él va con un objetivo de pasar el río Jordán, y al final Eliseo lo va a seguir y llega un momento en que Dios se lo lleva, ¿no?
Las personas que lo vieron que se fue, y desapareció. Y al día siguiente o después al rato lo estaban buscando por todos sitios. Pero Elías ya estaba en la presencia de Dios. Entonces Elías era un hombre de fe. Y aquí el Señor está hablando con ellos primero que no digan nada de lo que había sucedido. Y Jesús le está respondiendo que Juan el Bautista cumplió el ministerio de abrió camino donde no había para que el ministerio de Jesús se hiciera realidad, porque eso era lo que se había dicho ya en Isaías 40. No, así como Elías también hizo volver al pueblo de Dios que estaba apartado, Juan el Bautista también hizo volver a un sector del pueblo a Dios. Y fueron después los seguidores de Juan el Bautista y después se convirtieron también en discípulos de Jesús, ¿no? Entonces dice, y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, miren, ¿te imaginas? Tú llegas y has estado en la misma presencia de Dios. Has estado en comunión con Dios. Nunca antes has visto la manifestación de Dios en tu vida. Has tenido, ya has visto, y tú puedes decir, a ti nadie te puede decir lo contrario. Tú puedes decir ya que has visto la gloria de Dios, y has experimentado y vienes fortalecido, vienes realmente con una presencia poderosa de Dios. Pero cuando llegas a un lugar, al lugar donde siempre debes estar, o al lugar donde Dios te ha dicho que estés, encuentras que hay un gran problema. Que esa gloria que estaba arriba ya no está. Y que ahora te tienes que enfrentar a la realidad. Y en este caso, si tú eres un verdadero hijo de Dios y que tienes llamado, te encuentras con la verdad de la condición en que está no solamente la humanidad, sino también muchas veces la iglesia, muchas veces los creyentes. Porque Jesús había subido con 3 de sus discípulos. Yo no puedo afirmar que se quedaron 9, porque aquí Jesús está hablando de discípulos. Ya lo hemos dicho varias veces, no está hablando de apóstoles, está hablando de discípulos. Y Jesús tenía más de 12 apóstoles, más de 12 discípulos. No sabemos cuántos discípulos se quedaron en la parte de abajo esperando que Jesús volviera. Pero en ese lapso, mientras Jesús se transformó y cambió, y Dios habló y ministró a su vida, el mismo Padre habla y le dicen que lo oigan a Él, y ellos ven el diálogo, escuchan el diálogo que hay entre Jesucristo, Elías y Moisés acerca de la partida de Jesús. Ellos ahora están en otra situación. Miren, en el capítulo 9 de Marcos, es extenso esto, ¿no? Aquí en Mateo solamente usa 8 versículos y cortos. Pero usted va al capítulo 9 de Marcos, del versículo 14 hasta el versículo 29, nos habla del mismo evento. Y lo voy a leer, amado hermano, para que podamos entender ya con mayor claridad, ¿no? Dice en el 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. La gente, hermano, cuando lo vieron a Jesús, se asombró. Y corriendo a él lo saludaron. ¿Por qué se asombraron? Dice, esta palabra asombro solamente aparece 3 veces. Y asombrar es que de un momento a otro dice, ¡wow! Ahí está, Él es. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se asombra? No los discípulos, la gente. Porque parece que los escribas, amado hermano, lo estaban prácticamente denigrando a Jesús y el ministerio de Jesús y el ministerio de los discípulos. Porque ellos habían aprovechado eso, porque ellos al final los discípulos van a hacer lo que habían hecho anteriormente y no logran liberar a este muchacho endemoniado, que era un hijo único, que era un adolescente. Y los escribas, ¿cuál sería la discusión de los escribas, hermano? ¿Cuál sería la discusión de los fariseos? ¿No? De repente, oye, ustedes no guardan el sábado como nosotros lo guardamos. O de repente, oye, ustedes no se visten como nosotros nos vestimos.
Porque así hay gente, hermano, que cree que esas cosas son las cosas que nos dan poder, ¿no? Que como tú, si guardas el sábado, si cumples fielmente tú en tu carne, tú en tu deseo, lo haces, pero no en el Espíritu de Dios, porque cuando uno cumple la palabra de Dios, cuando uno guarda los mandamientos, hay algo que es fundamental para que tú y yo sepamos si realmente lo estamos guardando. Eso produce amor en nosotros. El guardar los mandamientos, el cumplir todo lo que Dios nos dice, produce amor, amor hacia Dios, produce amor hacia el prójimo. O tú comienzas a compararte, no, dice, yo soy superior, mira, yo estoy orando, yo estoy ayunando, ya sé bastante, yo ya tengo una posición, yo soy el pastor de la iglesia, bueno, yo tengo un liderazgo y yo soy más. A veces no lo dices, pero en tu corazón puede estar. Eso no es amor, hermano. O comienzas a juzgar a la gente, lo miras de pies arriba, este dice que es cristiano, mira. Yo soy cristiano, parecemos como el publicano, ¿no? Y el pobre, y el fariseo, ¿no? El pobre publicano decía, sé propicio a mi pecador, y el otro decía, Señor, yo soy lo máximo, tú sabes, tú me conoces, ¿eh? ¿Cuál sería la discusión, hermano? ¿Cuál sería la discusión que a los discípulos lo estaban apabullando? Y cuando la gente lo ve, dice, se asombran. Y corriendo a él, le saludaron. Mire, la gente. A veces hay momentos, hermano, que la gente de este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios para las cosas que están sucediendo en este mundo. Porque Cristo está en nosotros, hermano. O nosotros estamos en Cristo. Él puede estar en nosotros o podemos estar en Cristo, que ya se ha enseñado la unión con Cristo, ¿no? El día martes, hace como 2 meses y medio, se ha enseñado la unión con Cristo. Que es tan importante. Si no lo has escuchado, entra a la página Facebook. Poco a poco ya vamos a ir cargando en YouTube todas las clases, hermano. No, todas las clases, todo de los martes, los cultos, vamos a ir cargándolo. Usted cuando quiera entrar, va a entrar ahí hasta donde podamos retroceder, vamos a cargarlo para que usted pueda reverlo. ¿Sí? Y él les preguntó, ¿qué disputas? ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Mire, ¿cómo los trata Jesús? Jesús es santo. Pero él sabía, hermano, lo que estaban haciendo esta gente. Hermano, los religiosos, los fanáticos, los legalistas no tienen amor de Dios. Por eso digo, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no amo a mi esposa, a mis hijos, a todo a los seres humanos como Dios quiere que yo lo ame. No puedo, hermano, no soy. Por eso que eso es. Y Jesús le dice, ¿qué disputas son estas, no? ¿Qué están disputando ustedes? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo. En Mateo dice que era lunático. El cual donde quiere que le toma, cuando le tomaba el espíritu, bueno, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Mire, todo lo que estaba pasando con ese adolescente. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. ¿No? En Mateo, vamos a Mateo rapidito y después volvemos a Marcos, porque hay que, para entenderlo bien, hermano, esto es bien importante, hermano, por eso es, ¿cómo está tu fe? Acá hay dos tipos, hay dos escenas, ¿no? Una, la que Mateo nos está mostrando, es las personas que han fracasado en su fe. Porque su confianza está en las cosas que tienen. No, muchos de nosotros decimos que tenemos fe cuando todo nos va bien. Cuando todo nos va bien, pero cuando tenemos problemas, ahí es realmente vamos a ver si tenemos fe o no tenemos fe. ¿No? Eso pasa, hermano. El día de hoy hemos visto y seguimos viendo que muchos de nosotros hemos sido probados en nuestra fe durante estos 16 meses, creo ya. Más de 16 meses, ¿no? Con este tema que sigue, amado hermano. En estos días meditaba y pensaba, yo creo que esto va a durar, tiene para largo, hermano, todavía.
Yo creo que va 2, 3 años más todavía. ¿Por qué? Porque el hombre quiere solucionar un problema que es de Dios. Porque históricamente las vacunas, hermanos, se demoran 5 años en funcionar. Ahora los hombres hemos querido hacerlo en meses. Pero Dios tiene una agenda. Y Dios no va a parar en su agenda, hermano. Ahí hay que tener fe. Por eso digo que la fe está siendo probada en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido probados en este tiempo? Yo creo, aquel que no ha sido probado, bueno, le doy gracias a Dios por su fe inconmovible, por su comunión y dependencia total, pero todos de un momento a otro, creo la gran mayoría, no puedo decir todos, pero la gran mayoría hemos sido movidos por estas cosas que Dios ha permitido. Entonces acá dice en Mateo 17, entonces hay 2 personas, ¿no es cierto? Esas personas que en el mundo, ¿no? Los que tienen una fe inconmovible y los que no tienen fe. Y muchas veces nosotros pasamos a ser parte, aún siendo creyentes, entramos a dudar de Dios, que ese es el problema. No es tanto el problema. Lutero decía, tú no te preocupes por los aves que vuelan sobre tu cabeza, ¿no? Preocúpate que esas aves hagan nido en tu cabeza. Es decir, en otra palabra, no hagas que la duda se convierta en incredulidad. Los apóstoles, hermanos, o los discípulos, cuando veían a Jesús resucitado, algunos todavía dudaban. Y aún dudando, adoraban a Dios, dice. Esto el día en Mateo 28, 15, 16, no me acuerdo el texto exactamente. Entonces hay 2 tipos de personas que mientras le va todo bien, todo funciona bien, nos acostumbramos a ese estado de confort, ¿no? Todo me va bien, no tengo problemas con mi salud, tengo economía, tengo todo lo que necesito, tengo casa, abrigo, hace frío, ya tengo mi ropa, tengo comida, no tengo falta de dinero. Entonces es un hombre lleno de fe. Según muchos creyentes estamos llenos de fe, pero eso no es una garantía de que tú tengas fe. Eso no es una garantía. La garantía es, ¿quién tiene más fe? Es una pregunta que hace nuestro hermano Josías Grauman, creo que es, sí, Josías Grauman. Él dice, ¿quién tiene más fe? Un padre que ora por su hijo, que tiene una enfermedad, que el médico le ha dicho tiene cáncer, tiene leucemia, y ese padre ora, y de un momento a otro Dios responde y se sana, milagrosamente. O el padre que tiene a su hijo, también con leucemia, y que pasan los meses hasta que un día le dicen, su hijo murió. ¿Quién tiene más fe? Una pregunta, ¿no? Interesante, ¿no? Algunos pueden decir, no, el que respondió la oración, oró y tu oración fue efectiva y Dios respondió. No, hermano, Dios quiso sanarlo. Bueno, ¿cuántas personas han orado? ¿No? Ahorita, por ejemplo, tenemos a este joven Jonathan Díaz Ureta, ¿no? Meses, hermano, luchando su vida. 31 años de edad. Tenemos a la hermana Gloria Rosales de Carrasco, ¿no? Que fue miembro de esta iglesia y con su esposo Hurtado, y que sigue en UCI por esta cuestión del COVID, ¿no? Y su esposo es un hombre de Dios, una familia cristiana. Tenemos aquí a la hermana Gladys Charo Quispe, su hija con un cáncer, creo, a los senos agresivo, porque hay un cáncer agresivo, que en estos días pedimos sangre, no sé si alguien donó o no donó, y que ella necesitaba urgente donación de sangre porque para entrar a la quimioterapia parece que se le había bajado la hemoglobina y estaba. Tenemos a ese niñito que vino en la mañana que se llama Paul, me he olvidado el nombre, Paul Ismael Fernández Campos, ¿no? Que tiene, creo, 4 años y ya le han amputado una pierna porque ha comenzado con un cáncer al hueso y ahora se le ha pasado al pulmón. Y mañana le han dado 2 quimioterapias a un niño, hermano, de verdad que se parte el corazón. ¿Quién tiene más fe? ¿No? Esas son pruebas, ¿no? Y ahí, hermano, Dios no te está probando, por si acaso. Dios jamás va a hacer eso. Pero a veces hay creyentes que creen que porque Dios respondió rápido, ese hombre tiene, o esa familia, o esa iglesia son de fe, ¿no, hermano? Cuando Dios decide hacer algo,
Él lo va a hacer a su manera y a su forma. Entonces hay dos tipos de personas. Y aquellos, amado hermano, que son hombres y mujeres de fe, que cuál sea la respuesta de Dios, ellos siguen adelante. Hay mucha de esta gente, amado hermano, o estos creyentes, que cuando tienen este tipo de pruebas, se vuelven espirituales como tú nunca. Tú te quedas asombrado de la espiritualidad, hermano. Y te hablan la palabra y te dicen que Dios le ha hablado y seguro que de repente Dios le habla. Y te dicen muchas cosas, pero pasa el evento y Dios no le responde. Y al tiempo, amado hermano, hasta ateos se vuelven. O incrédulos y no quieren saber nada de la fe. ¿No? Y esto es algo que a cualquiera le puede pasar, pero ¿qué Jesús está enseñando? ¿No? ¿Por qué Jesús pone este tema aquí? Después de tremendo evento, ¿no? Esa transfiguración gloriosa. De la realidad, pues hermano. De lo que hace el pecado en la humanidad. De lo que hace la falta de fe y confianza en Dios. Porque aquí la solución que el Señor va a dar es la oración. No puede haber una oración si tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano. ¿No? Por eso que Marcos, que está, esto creo que lo conmovió a Pedro, porque el que informa el libro de Marcos, para que Juan Marcos escriba el libro, es Pedro. Pedro es prácticamente el que le da la información y el que lo escribe, este evangelio de Marcos, es Pedro. Y Pedro estuvo ahí. Juan Marcos no estuvo cuando pasó este evento, por eso que lo narra con tantos detalles, ¿no? Y entonces en el 17 dice, Señor, ten misericordia, 15, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Ese está en 17 y 16, pero miren, en Marcos es más extenso. Y tiene otra perspectiva la narración. Dice, y respondiendo uno de los... y el 18, el cual donde quiere le toma y le sacude y echa espumarajo, hermano. ¿Te imaginas tu hijo? Tiene... Y pasa esto. Qué duro, ¿no? Para un padre. ¿Te imaginas cuántas marcas tendría ese niño en su cuerpo? ¿Cuántas marcas de quemado? ¿Cuántas veces su padre de repente lo ha sacado del agua porque estaba para ahogar y su padre lo sacaba? Fue tan duro, no dice la palabra, pero parece que ellos ya no quisieron tener otro hijo, ¿no? Porque este niño era adolescente, hermano, y era el único hijo que tenían. Y respondió en el 19, y respondió, le dijo, Marcos 9:19, y le respondió, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Dice, generación incrédula. Y cuando se habla de generación, ¿se habla solamente de un grupo, de un sector de la humanidad o de toda la humanidad? Se habla de todo, hermano, de todos los que estaban ahí. Ahí están incluidos los discípulos. Ahí están incluidos los escribas. Está incluida esa multitud de gente. Y Jesús a todos le está diciendo, incrédulos. Generación de incrédulos. ¿No? Que el Señor venga y te diga eso, ¿no? En Lucas capítulo 9, versículo 38, dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándolo, y a duras penas se aparta de él. Y le rogué a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Hermano, no sé, pero muchas veces hay personas que juegan a ser cristianos, hermano. Que cuando están bien, cuando buscan algo de Dios, están buscando de Dios y después cuando tienen las cosas de Dios se van. O algunos, sabiendo que no deben pecar contra Dios, lo hacen deliberadamente y transgreden. Y después se vuelven incrédulos. Y aún, amado hermano, conociendo la palabra, no la creen. No la creen.
Estaba escuchando a un pastor predicando y mire cómo es a veces, cuando ya tú endureces tu corazón, cuando tú ya no oyes la palabra de Dios, muchas veces pueden ser por influencias demoníacas. No que tú tengas un espíritu demoníaco, sino por influencias, amado hermano. Porque de repente tu oído se está prestando, o tu ser se está prestando mucho a escuchar cosas que no son de Dios. De repente en este tiempo te has metido tanto en la política, eso sí te interesa, ahí pones todo tu oído y entiendes todo y sabes todo lo que está pasando en el Perú. Pero cuando las cosas de Dios, no quieres oírlas. O rápido lo dejas. Cuidado, amado hermano, porque dice que este niño no oía ni hablaba. Este pastor narra, no dice que llegó a la iglesia que él pastoreaba un hombre. Y ese hombre agarró y se sentó en la primera banca. Y al frente del pastor, le cuenta que se siente ahí. Y todos los cultos venía y se sentaba ahí. Y el pastor ya se comenzó a poner nervioso porque decía que él le ponía la mirada fija. No le quitaba la mirada para nada. Y él estaba ahí. Y ya pasó un buen tiempo, más de un mes, y un día se acercó al hermano. Le dijo, hermano, usted ya veo que está viniendo bastante tiempo. Y le dice, pero lo veo que usted me mira atentamente. El pastor ya le dijo, no se preocupó. Le dijo, no, lo que pasa, hermano, mire, ve. Yo anteriormente andaba en estas cosas, de las cosas ocultas. Y yo he ido a otros lugares y no puedo oír la palabra. Entonces yo he aprendido a leer los labios. Entonces él dice que él iba y él no escuchaba la palabra de Dios, pero él aprendió a leer los labios. Y él podía oír la palabra no porque salía la voz, porque estaba sordo, no oía. Pero sí pudo leer, y ese día le dijo, pastor, hoy día quiero entregar mi vida a Cristo. Le dijo. Increíble, ¿no? Mire, ese hombre, hermano, él fue consciente de que estaba en una situación crítica. Y se iba y se sentaba en la primera banca. Y miraba al pastor, porque Dios lo estaba llevando a ser libre, aleluya. Lo quería sacar para que oyera a Dios con sus oídos y pudiera hablar la palabra de Dios. Porque ¿cómo tú vas a hablar de Dios si no oyes a Dios? Pues oírle a Él, había dicho el Señor, ¿no es cierto? Y acá encontramos, ¿qué cosa? Encontramos gente que está luchando contra un demonio, sus discípulos, y no lo pueden liberar. ¿Por qué? Porque no habían oído auténticamente la voz de Dios. Por eso que Jesús los llama en el Marcos 9, 20. Dice, oh generación incrédula, 19, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Saramán Kamsa allá. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Miren. A veces el Señor también puede expresar esas mismas palabras, hermano. Cuando vamos con la misma historia todo el tiempo, con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas dudas, o a veces ya esas dudas se quieren convertir en incredulidad, porque la incredulidad es distinta a las dudas, hermano. La incredulidad es negar a Dios, negar la palabra de Dios, no creerla. Es totalmente distinto. Y se lo traje, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Mira, la presencia de Jesús. ¡Fua! Bueno, esto parece que fuera fantasía, ¿no? Que fuera una... Bueno, yo lo he experimentado varias veces, hermano. No una, sino varias veces. Esto es verdad, hermano. Hay gente que está endemoniada, que los demonios los tienen dentro. Pero tienen tanta manifestación que ya se quieren hasta suicidar o están haciendo cosas horribles, cosas feas. Y cuando Dios te lleva con su investidura, con su poder, con su unción, lleno de su espíritu, hermano, pasa esto. Ahí mismo comienzan a manifestarse. Hace años me llamaron como a las 3 de la mañana.
Y pasa esto, dije. ¡Wow! Santo Dios. Y fui, hermano, y así era. Pero Dios fue bueno. No pasó ni media hora y esa persona quedó liberada. Una vez estaba pastoreando José Gálvez y había una reunión, el templo estaba llenecito de gente, lleno. Pero primero en la mañana nosotros nos reuníamos a orar, un buen grupo, en la mañana orábamos. Y llegó una joven que había estado jugando Ouija. Había estado en una iglesia bautista, toda la noche habían estado orando y nada. Entonces la trajeron, había un grupo de hermanos, oramos por ella, pero yo sentí en el espíritu que ella no había sido liberada. Sentí eso, hermano, que no había sido liberada, ¿no? Entonces dije, me quedé inquieto, ¿no? Y uno ya más o menos, ya con los años uno va conociendo cuando una persona es liberada, ¿no? Cuando el espíritu se va. Y en la tarde la trajeron. En plena reunión, entonces dije, no, acá, esta no va a entrar aquí. Entonces, como ahí hay otro lugar, le hice pasar por el pasaje y en la parte de atrás llamé a algunos hermanos, y le dije, hermano, yo voy a orar y ustedes van a alabar a Dios, uno va a alabar a Dios y otro van a proclamar la palabra. Y mi labor va a ser orar por ella. Y así que fue, hermano. No pasó ni media hora también y después la joven ya comenzó a confesar a Cristo, recibió a Cristo y fue libre. Fue un grupo de estudiantes, no sé, en un colegio creo que se reunieron varios y varios fueron endemoniados, pero la más afectada fue ella. Y después con el tiempo sus padres se la llevaron a otro lugar para que siguiera siendo, ¿no?, discipulada y formada. Esto es real, amado hermano. Esto de que usted a veces le da libertad a sus hijos, que no tiene control sobre el internet, hermano, preocúpese, hermano, de verdad. Hablaba ayer la hermana Agnia Nazario predicando en la convención de damas sobre una gran verdad, hermano. Esto es una gran, se puede usar como un instrumento de gran bendición. Muchas cosas que yo uso el día de hoy agarro aquí, ¿no? Yo puedo saber hebreo, griego y saber las palabras, el origen de las palabras. Todas esas cosas, hermano, las encuentro aquí. Pero aquí en este lugar, si yo no me domino, si el Espíritu Santo no tiene control sobre mí, hermano, yo puedo perderme y pervertirme de lo peor. Y si tú no tienes control sobre tus hijos, tú dejas que tus hijos vean esto sin ningún control, yo no te aseguro nada, que no sería nada raro que un día tu hija o tu hijo esté endemoniado, hermano. Porque esto está lleno, no es basura, hermano, está lleno de cosas que espíritus diabólicos dominan. Hermano, una de las cosas más terribles que hay aquí es la pornografía, hermano. Hay gente perverta, hay gente pervertida de lo peor. Que hasta la pedofilia es un tema terrible, hermano. Y un sinnúmero de cosas. Si que el colegio lo están alimentando, ya quieren alimentarlo con la ideología de género. Y le damos gracias a Dios, hermano, porque esta gente que ha entrado al gobierno no quiere nada con eso, por si acaso. Nada con ideología de género, con transexuales, con LGTB. Ellos no quieren nada de nada. Ellos lo van a desaparecer de todo el Ministerio de Educación. Nosotros oramos, hermano. Estamos orando para que Dios sane esta tierra, ¿no es cierto? Dios responde como Él quiere, hermano. Él es Dios, Él es soberano. Y si Dios ha puesto a esta gente para limpiar al país de esta cosa, gloria al Señor, amén. A veces no miramos, hermano, pero esta gente no quiere nada de nada. Esta gente que promueve el otro día, un hombre de estos que promueve, que es un periodista, que uno lo ve chévere, dice, uy, lo que más le dolía no era lo otro, sino de que 15 años de que hemos avanzado en el Perú con esta ideología, LGTB y todo, se ha caído, ya no va a funcionar. Son demonios, hermano, que quieren controlar nuestra nación. Pero hay una iglesia que está orando y está clamando a Dios. Pero hay que tener fe, pues, hermano. Y Jesús le preguntó al Padre, mira, Jesús le preguntó, qué bueno, hermano, cuando tú te preocupas por alguien. Nosotros como cristianos tenemos que preocuparnos por todo, hermano. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando una situación, de repente tú no tienes economía, no tienes víveres, no tienes ropa, no tienes para la medicina, pero tienes algo que es importante. Una llamada o visitarlo.
Y si eres un hombre o una mujer de fe, de oración, orar por ese hermano. Eso es. Y aquí Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús, y él le dice, desde niño. El Señor le dice, desde niño. Desde niño. ¿Qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué dice? Jesús cuando recorría todas las ciudades, ¿qué cosa tuvo? Compasión. Aquí está mostrando compasión. Jesús sabía desde cuándo este niño tenía, pero Jesús quería saber cuánto el Padre supiera y las personas que estaban escuchándolo, que Él se interesa por ti. Y nosotros tenemos que interesarnos por nuestro prójimo, amén. Si queremos ser hombres de fe, si queremos ser mujer de fe, si queremos ser hombres y si decimos que somos hombres de oración, no podemos decir que oramos y no nos interesamos por el prójimo. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si no nos interesamos por nuestro prójimo. No podemos decir que tenemos el amor de Dios y no nos interesamos por nuestro prójimo. No, amado hermano, tenemos que interesarnos por nuestro prójimo. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Mira, para matarlo. El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero que se va a venir a dar vida y vida en abundancia. Amén. Cuando tú, amado hermano, tú dejas y le das libertad libre a tus hijos, esto es como si tú estuvieras entregando a tus hijos. Antes en Israel había un dios pagano en Canaán, que era el Moloch. ¿Cuál era el sacrificio? Sus niños lo entregaban, o los hijos lo entregaban al fuego, una candela, y ahí es el sacrificio. Cuando tú no controlas a tus hijos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué amistades tienen? Bueno, tú quieres saber, tu hijo o tu hija tienen un interés por alguien, por un muchacho, sí es cristiano, sí viene a la iglesia. Eso no te garantiza, tú tienes que visitar su familia, saber cómo son sus padres. Por ahí, hace un tiempo, una joven se casó con un muchacho que asistía a la iglesia y su familia era creyente, entre comillas. Y a los 3 meses, hermano, ya el muchacho estaba haciendo cosas terribles. No ha pasado ni 2 años, ya el chico se ha divorciado de la chica. La muchacha hizo todo para que él entrara a trabajar en un lugar. Su familia, todo. El chico tiene posición, lo primero que hizo es, no te quiero. La botó de su casa. Así de simple. Cristianos, hermano. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu familia, tú tienes que interesar por tus hijos. No es que es buen chico, no, hermano. Anda y conoce a su familia, conoce a sus padres. ¿Cómo son sus padres? ¿Cómo viven sus padres? De repente le estás entregando a tus hijos al dios Moloch. ¿Me entiendes? Acá dice desde niño. Y querían matarlo al pobre niño. Desde niño quería matar ese demonio que el Señor reprende, que es Satanás. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda, dice. Pero si puedes hacer algo, dice, si puedes. Ya no estaba seguro. Ya había causado efecto esa discusión que tenían los escribas con los discípulos, y la gente estaba alrededor. Por eso que cuando lo ven a Jesús se asombra y se acercan corriendo y van a buscar a quién. La gente va a buscar a Jesús, como diciendo, llegó el que puede liberar a este niño, a este adolescente que está endemoniado. Llegó Cristo, aleluya. Y el Padre va y le dice, si quieres, y Jesús, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Amado hermano, siempre hay que pedir ayuda a Dios. La ciencia, los médicos, la medicina, la mejor universidad, el mejor colegio, sea cristiano, eso no es tu garantía es el Señor. Y le dijo Jesús, si puedes creer,
al que cree todo le es posible, dice Jesús. ¿Qué había dicho aquí en Marcos? Oh generación incrédula, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y en Mateo dice que para Dios no hay nada imposible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Es decir, libérame de esta incredulidad, dice Jesús, ayúdame Jesús. Hay algunos creyentes que tienen una fe racional muy pensante, demasiado pensante ya. Son tan pensantes que al final cuestionan a Dios. Pero hay momentos, amado hermano, que tenemos que ser como este padre, que le dice a Jesús, ayúdame en incredulidad. Y Jesús le dice, al que cree todo lo es posible. Y cuando Jesús, vio que la multitud se agolpaba, cuando vio que la multitud vino, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mira, Jesús lo reprende. Dice, espíritu mudo, que lo tenía mudo, ese muchacho no hablaba. Ese muchacho era sordo. No hablaba porque no oía. Aparte, tenía epilepsia. Aparte, el demonio quería matarlo. Mire, todo ese caso tenía ese padre. Pero, ¿quién le dijo que había alguien que podía liberarlo, que podía sanar? No sabemos. Pero alguien le dijo. Y nosotros también tenemos que decirle a la gente, hermano, no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Pero hay que creer en este Dios. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Bueno, sí se quedan de verdad. Se quedan como parece que si estuvieran muertos. Pero ya no está el espíritu, ya no está. Es que, bueno, ¿te imaginas? Dice ahora que Dios ya no habita en casas hechas por manos de hombres, sino en la casa que Él construye, que ahora somos nosotros. Ahora somos casa de Dios, templo de Dios, amén. ¿Y quién ha hecho la obra? ¿Quién ha transformado a este cuerpo para que ahora habite el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros? Dios en la cruz del Calvario hizo y nos compró a precio de sangre, nos ha redimido. A Él se le culpó de toda nuestra culpa, a Él se le imputó todos nuestros pecados y Dios nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha redimido y encima ha hecho que nuestro cuerpo sea un cuerpo para que Él habite. Está muerto, decía la gente, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Dice que Jesús agarró y después se lo entregó a sus padres. En Mateo, si no me equivoco, o en Lucas. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿No? Ya se fue la gente, ya Jesús llegó a casa, porque ya Jesús le había enseñado que esas cosas no se discutían abiertamente. Miren, la Biblia, hermano, en Mateo nos narra la historia de una mujer en el capítulo 15. Jesús varias veces le cuestiona por su falta de fe, por si acaso. Ya el tiempo me ganó y no tengo tiempo, pero voy a narrar la historia de esta mujer. Mire cómo esta mujer, cómo cuando tú y yo sabemos que el único que puede respondernos y puede liberarnos del problema que tenemos es el Señor, tenemos que ser como esta mujer sirofenicia. Dice 15:21, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. Era una zona gentil. Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. También le dice, ten compasión de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, el mismo problema. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercando a sus discípulos le rogaron diciendo, despídele, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire cómo Jesús la trata.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Qué decía el padre? Ayúdanos. ¿No? Ayúdame en realidad. Tú puedes liberar a mi hijo. Socórreme, dice la mujer. Respondió y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dice, ustedes son como perrillos. Mano, cuando tú encuentras un perro, porque en ese tiempo eran pocos las personas que tenían mascotas, ¿no?, en sus casas, pocos, los que tenían dinero nomás tenían eso. La mayoría de los perros estaban en las calles, y eran jaurías de perros. Tú le dabas de comer a un perro, tú le dabas algo. Tú puedes, después que le das a un perro y ese perro está con hambre, ¿tú se lo puedes quitar? ¿Qué haría ese perro? Aún sea tu mascota, hermano, si está en la calle, está hambriento. No lo va a soltar, hermano. Es capaz de irse sobre ti y atacarte, ¿sí o no? No suelta. El perro, cuando dos perros están peleándose, hermano, es horrible, ¿no? Si agarra uno del cuello, hermano, y esos perros bravos, no va a parar hasta matar a otro perro. Pero así son los perros, ¿no? ¿Pero por qué Jesús la compara con un perrillo? ¿Qué principio está enseñando ahí el Señor? Así tiene que ser nuestra fe, amado hermano. Así tiene que ser nuestra confianza en Dios. No soltar por nada eso que está escrito en la palabra y tú lo crees. Que Dios, dice, que Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Venga quien venga, venga el mismo Dios, Satanás. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hizo con Eva? La cambió y la volvió incrédula. Seré como Dios, mentira del diablo. Satanás puede venir con cualquier cosa diciendo, no, haz esto y se soluciona tu problema. No, amado hermano, aquí mire, ¿qué le va a responder? Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Yo me he agarrado de eso, lo que me han dicho acerca de ti, yo me he agarrado. Y le está creyendo a Dios, ¿me entiende? Y le está creyendo al Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. No le dice, mujer de poca fe, le dice, grande es tu fe. Hágase conforme como quiera. Y su hija fue sanada de esa hora. Bueno, esto es... Por eso digo que Jesús está trabajando y nos va a decir al final que este género sale con oración. ¿Para qué es un ayuno? ¿Para no comer? ¿O para orar? ¿Para qué ayunamos principalmente? Para orar, ¿no es cierto? ¿De qué vale un ayuno que tú no comes, pero no oras, no meditas en la palabra, no te agarras de la palabra? El énfasis principal del ayuno es orar, amado hermano. Orar. ¿No? Y aquí Jesús le dice esto. ¿Qué hemos estado? ¿Dónde estaban ellos? ¿A dónde habían estado? En el monte de la transfiguración. ¿Y qué hizo primero Jesús al llegar al monte de la transfiguración? Se puso a orar. Y cuando él estaba orando es que se transfigura. Todo eso que vieron ellos, esa gloria manifestada, fue consecuencia que Jesús lo llevó a orar ahí. Y después, como consecuencia, Dios quiso manifestar que su Hijo se presente en gloria. ¿Estás entendiendo, amado hermano, la gran importancia de la fe? La fe no se puede, es como, tú puedes, si tienes leña y le metes fuego, y estás cocinando, vamos a poner una patasca peruana, ¿no? Con todo como es una patasca. ¿Con un poco de leña lo puedes hacer? No, hermano, hay que estar, a veces son 4 o 5 horas cocinando. Eso es algo que después es tan rico que a mí me encanta, pero yo no puedo comer porque tiene mucha grasa, ¿no? Tiene mote, tiene pata de res, tiene vísceras, tiene, ¿cómo se llama esa carne seca? Tiene chuño. Es una mano, olvídate, esa es
Ese es algo tremendo, pero son 5 horas, 6 horas a veces cocinando, hermano, y metiéndole leña, se va a meter. Así es, el Señor dice, ¿tú quieres que tu oración sea efectiva? Métele leña, métele la palabra de Dios, métele la palabra de Dios, métele más palabra, más oración, y al tener más palabra y oración, más fe, más confianza en Dios, aleluya. Eso es lo que el Señor le está diciendo, esto es oración. Esto es comunión con Dios, esto es dependencia de Dios, esto es creerle a Dios, porque se supone que el que ora sale cuando ya termina la oración sale de la presencia de Dios. Por eso que ellos descender del monte de la transfiguración, Jesús agarra, por eso que, mire, es pequeñito, en todos los versículos dice, y Jesús lo reprendió y se fue. Se acabó, nada más, porque el problema no era cómo liberar al muchacho, el problema era que los discípulos y la gente no le estaba creyendo al Señor. Pues generación, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta generación incrédula y perversa, torcida? Porque perversión significa torcerse. Gente que cree en Dios, se supone, y que hace todo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traérmelo. Ora por él y se acaba el problema. Para ese padre que sufría. ¿Cuántos años sufrió? De repente 10 años. Pero en ese día y en esa hora, ese muchacho quedó para siempre libre. Aleluya. No, esto es. Por eso que aquí el Evangelio no es solamente para venirse a sentar y escuchar la palabra y después todo sigue igual. No, hermanos, se supone que después vamos a nuestros hogares. Y durante la semana, durante nuestro diario vivir, tenemos que ir a esta palabra. Tenemos que meditar en esta palabra. Tenemos que memorizar esta palabra. Tenemos que meternos en oración, pero usando la palabra de Dios. ¿Te imaginas cómo tú te sientes cuando una persona te habla? 2 horas hablando. 2 horas, habla y tú no hablas nada. Así pasa muchas veces. Hay cristianos que oran así, hermano. Todo el tiempo están orando. ¿Y cuándo dejan que Dios le hable? No le puede hablar Dios, pues, hermano. ¿Cómo Dios te habla? Cuando yo agarro la palabra. Ya oré media hora, ahora voy a orar, voy a leer la palabra media hora, pues, hermano. Media hora tengo que leer. Oré 1 hora, oro 1 hora también, leo la palabra, o de repente 2 horas y oro 1 hora. Leo 2 horas y apunto las cosas, esto acá, voy apuntando y después me pongo a orar. Entonces ahí esa es una oración. ¿Por qué? Porque la oración yo estoy conversando con Dios, yo estoy dialogando con Dios. Dios me atrae a Él, porque el que produce que yo ore es el Señor. Yo le respondo y comienzo a orar y después voy a la palabra y Él me va a ir hablando. ¿Y qué va a resultar como ellos? ¿Qué va a pasar? Que voy a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Y que voy a estar preparado para cualquier respuesta que Dios me dé. Porque no siempre las respuestas que Dios me va a dar van a ser conforme a lo que yo le he pedido. De repente Dios me responde, no es así, yo te voy a responder de esta manera. Es como lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? He dicho que en este país hace ya unos buenos años que estamos orando para que Dios transforme esta nación. Que esto ya pare. No sabemos qué. Yo no le puedo decir, Señor, mira, a ver, yo quiero que esto sea así. No, hermano, Dios es soberano, amén. Él hace las cosas como Él quiere y cuando quiere. Por eso se llama, yo soy el que soy. ¿Cómo? Si me pregunta cómo te llama, dile, yo soy el que soy, te envió. Es decir, Jehová. Yo soy el que era, el que es y el que será. El Dios que estuvo con Moisés está con nosotros en esta noche, amén. El Dios que estuvo con Elías está con nosotros en esta noche. Amén. Ese Dios como también, porque Moisés también fue un hombre de fe. Amado hermano, y Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe. Preparados para cualquier evento de la vida. Porque Dios es real, amado hermano. Padre, te doy gracias en esta noche. Y te pido misericordia, Señor, porque muchas veces hemos estado como esos escribas. Como en lugar de afianzar, en lugar de afirmar las cosas que tú estás haciendo, estamos buscando, como dicen en el mundo, 3 pies al gato, es decir, cuestionando las cosas que tú estás haciendo.
dudando acerca de ti y a veces siendo incrédulos, Señor. Siendo incrédulos, por eso que este hombre decía, ayúdame en mi incredulidad, Señor, libérame de mi incredulidad. Yo sí creo, Señor, libera a mi hijo, le decía, hoy Sakamaya. Oh Rakaman Siri Kamansaya, Dios de la gloria, bendice a esta iglesia, bendice a esta comunidad, bendice a esta nación con tu palabra, bendice con hombres y mujeres que se levanten, hombres y mujeres en esta nación, que hijos tuyos, hijas tuyas, con un mensaje de fe y que vivan en fe y que ellos sean hombres y mujeres de fe, que seamos hombres y mujeres de fe, que ellos puedan ver, Señor, que lo que tú haces a través de nosotros, tú lo respaldas, porque somos hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios.